Bueno, el objetivo de la clase es obtener las herramientas necesarias para entender la estructura de un debate. Vamos a ver, ¿no es cierto?, de cómo se compone, ¿verdad? Establecer algún tipo de utilidades, etc. El debate es una técnica para discutir de modo formal, pero se realiza de modo dirigido, es decir, es necesaria la presencia de un moderador que vaya cediendo los turnos de la palabra. Implica cierto grado de controversia, ya que los participantes deben tener un punto de vista diferente. Evidentemente, si se va a debatir, por ejemplo, no sería muy lógico ni muy pertinente que los participantes en un debate pensaran lo mismo o tuvieran más puntos de acuerdo que discrepancias, ¿ya? Porque el debate en el fondo se basa en confrontar ideas distintas, puntos de vista diferentes. Eso es el debate en sí mismo, el valor del debate. Yo les señalaba por ahí que muchas veces se utiliza la palabra debate como sinónimo de discusión, ¿ya? Y de hecho es así, debate, discusión, vamos a debatir, vamos a discutir. Lo que pasa es que, sobre todo en Chile, ¿eh? A lo mejor en otros países no tanto, pero se utiliza la palabra discusión, discutir, como sinónimo de conflicto, de pelea incluso, o pelea verbal, ¿ya? No, discutir, ¿verdad? Discusión también es una forma de debatir, de confrontar ideas. De hecho, existe una antigua axioma griego, ¿verdad?, que decía, de la discusión nace la luz, de la discusión nace la luz, o de la discusión sale la luz, ¿ya? Es decir, a partir, ¿no es cierto?, de intercambiar ideas distintas, ¿verdad?, poder llegar a consensos. Es el arte del buen discutir, del buen debatir, ¿ya? Pero también, independiente de eso, es necesario generar algún tipo de controversia, porque de todas formas no se podría establecer, ¿verdad?, un debate de manera correcta, de manera eficaz y de manera interesante, ¿ya? El debate, como por ejemplo, como propuesta de los medios de comunicación, como propuesta radial, como propuesta televisiva, también tiene que captar, o debe captar, o le interesa captar cierto interés en lo que lo escuchan o que lo presencian, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, tenemos un debate presidencial, ¿verdad?, de los candidatos en los distintos, ¿verdad?, estamentos. Voy a ver un poquito ahí. Por ejemplo, acá tenemos a Eduardo Artés, Yanna Proboste, José Antonio Kast. Ya tengo una foto más de lejos, pero ya es importante señalarlo. Gabriel Boric, Sebastián Sichel y Marco Enrique Minami. Acá me imagino que ese es el moderador, no acaso distingue quién es, ¿ya? Ustedes saben que hay otro candidato a la presidencia que curiosamente no está en Chile, ¿ya? Su campaña, si se le puede llamar tal, ha sido desde el extranjero, que es Franco Parisi. Bueno, entonces, ahora, hay actividades en las cuales los debates se usan más que en otras, ¿ya? Por ejemplo, en el plano político hay muchos debates, en el plano a veces deportivo, de repente social, cultural también, el tema de confrontar. Y también como actividad académica, actividad colegial, universitaria, no sé, existe el debate como competencia, como concurso, campeonato, debate, concurso, debate. ¿Ya? Los colegios hacen talleres sobre ese tema, y porque no solamente un debate implica saber discutir, saber, ¿verdad?, hacer estrategias de discusión, porque hay estrategias para enfrentarnos a otro equipo, generalmente en grupo, ¿eh? También implica una investigación del tema, ¿ya? A discutir. Entonces, generalmente los debates existen, digamos, cuando son productos de concurso, ¿verdad? Existen los espacios para investigar sobre el tema a debatir, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad del debate? Es exponer y conocer las posturas, bases y argumentos funcionales de las distintas partes. Funcionar como medio informativo y expositivo, ya que para los espectadores de un debate se puede llegar a clarificar mucho acerca del tema tratado. Ya, acá siempre digo esto, por ejemplo, la labor informativa de un debate, por lo menos en Chile, no es tan, no sé si es relevante, pero no se hace hincapié tanto en informar en el debate, ¿ya? Generalmente las personas que ven los debates y ya tienen previamente una postura, una preferencia con respecto de tal o cual candidato, ¿no es cierto? Ven el debate, lo observan el debate casi con camiseta puesta, es decir, su candidato, ¿no es cierto?, observan, ¿verdad?, su desempeño y van a ser como partidario, van a sentir que ganador al candidato de su preferencia.
Ya lo mismo, ¿verdad?, al candidato contrario. Van a sentir, ¿verdad?, que a lo mejor las cosas lo hace mal, ¿verdad?, que no tiene, no sé, una preparación correcta frente al tema. A no mediar alguna falla, pero irrebatible del candidato de la preferencia, ¿cierto? Por lo general, al candidato de uno, por así decirlo, se tiende a perdonarle sus posibles errores, como a maximizar los errores del adversario. Lo cual no es una actitud muy buena esa en todo caso, ¿ah? Porque el debate puede permitir tomar decisiones. En otros países, por ejemplo, ha habido elecciones que determinados debates decidieron esa elección. Estoy pensando en la elección, ¿verdad?, en torno a fines de los comienzos de los 80, ¿verdad?, entre Jimmy Carter, presidente del ejercicio, y Ronald Reagan, candidato republicano, ¿ya?, que la elección estaba muy pareja, muy reñida, y dicen que hubo un debate, segundo, tercero entre ellos, ¿verdad?, en la cual Ronald Reagan obtuvo enormes ventajas, en la cual Jimmy Carter no se pudo nunca sobreponer, ¿ya?, porque quedó manifiesto que había ganado el debate Ronald Reagan, ¿ya? Bueno, la verdad es que Estados Unidos, el público estadounidense ve el debate de otra forma. Incluso ve justamente para toda la decisión. Cosa que de repente en países como el de Chile, ¿verdad? La verdad es que eso es muy raro que uno cambie una intención de voto a partir de un debate. Debería ser en todo caso, por si acaso, ¿ah? El debate como medio informativo, ¿ya? Bueno, debate formal. Estos tienen un formato preestablecido, así como el tópico específico a discutir y que cuentan con un moderador, ¿ya? El debate formal, ¿verdad? Un debate, ¿no es cierto?, estructurado, con reglas del juego, reglas conocidas y aceptadas por los debatientes. Eso es súper importante. Debate no formal son aquellos informales o espontáneos, en donde el tema de debate no es previamente acordado. No existe un moderador directo y prima la libertad de argumentación, ¿ya? Entonces, eso también es bueno conocer ese punto. El debate de repente como algo espontáneo no necesariamente llega a buen puerto, ojo, ¿eh? Puede incluso tornarse situaciones muy tensas. Como también a veces en debates formales también se producen de repente situaciones un tanto extremas, un tanto tensas, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las entidades que forman el debate o que participan en determinado debate? Individuo o grupo. Limitarse al tema establecido, ¿ya? El cual está preparado para respaldar la postura que defienda o para refutar los argumentos del individuo o grupo contrario, ¿ya? O sea, en un debate estructurado me refiero, incluso que puede ser parte de un concurso, ¿verdad? Un campeonato de debate, porque lo hay, a nivel colegial lo hay, ¿ya? El debate, ¿no es cierto?, puede ser individual o puede ser en grupo. Generalmente se estira en grupo para que haya más personas participantes. A veces los colegios tienen talleres de debate en donde enseñan técnicas. La distribución de los roles dentro, ¿no es cierto?, del grupo de debate es bastante interesante, ¿ya? Bastante interesante. La distribución de los temas a contestar, por ejemplo. Que no vaya a ser cosa que surge una pregunta al grupo y las personas se queden como paralizadas o congeladas a partir de quién responde. Eso de verdad sería mal evaluado por un jurado, ¿ya? Por un jurado. Bueno, importante, ¿no es cierto?, es el moderador, la figura del moderador. En él o ella recae la responsabilidad de dirigir la discusión y que ésta se desarrolle de acuerdo con las reglas previamente establecidas y aceptadas por los oponentes, ¿no es cierto? Incluso la palabra moderador, como su nombre lo indica, es el llamado a moderar, a calmar, a encauzar correctamente el debate. Si de repente uno de los debatientes se está saliendo un poco de sus casillas, llamarlo un poco al orden, que respete los tiempos, que no interrumpa, ¿no es cierto?, lo que dice el adversario, etc. Entonces, el debatiente, ¿verdad?, tiene la obligación, porque aceptó las reglas del juego, de, en el fondo, acatar las disposiciones e indicaciones que le dé el moderador, ¿ya? Porque ha habido casos, pero bastante extremos en todo caso, porque yo he visto que realmente algunos debates han sido expulsados de la sala de debate, ¿ya? Por no guardar ciertas composturas o actitudes de respeto frente a sus adversarios, ¿ya? Ahora, el público es importante porque sus reacciones orientan a los participantes en sus argumentos. Ahora, ahí también hay estrategia a utilizar. Fíjense que
a veces, por ejemplo, cuando, sobre todo en tiempo de normalidad, ahora, ¿verdad? Con el tiempo de la pandemia, que hay cifras, paréntesis, me parece muy breve, hay cifras bastante preocupantes, ¿ah? Una región por ahí retrocedió de fase, ¿ya? Así que ojalá no confiarnos, ¿cierto? Y para que la quinta región no caigamos en lo mismo, ¿cierto? Sería bien lamentable que partiéramos por fin de semana en cuarentena. Estábamos un poco acostumbrados a no, ¿ya? Pero bueno, volviendo al tema. Cuando estábamos en tiempo de normalidad, ¿verdad? Se entregaba una cantidad de cupos por debatiente. Estoy pensando en los debates políticos fundamentalmente, ¿ya? Y esos cupos por debatiente, entre otras cosas, ¿verdad? Estaban como disciplinados, preparados, en la expectativa, ¿verdad? Que poder apoyar, a lo mejor mediante aplausos, que a veces el moderador lo hacía callar, ¿verdad? Las intervenciones de su candidato, de su debatiente al cual están apoyando, ¿no es cierto? En algunos formatos eso es válido y otros formatos no es válido. Se le exige perentoriamente al público mantener silencio, por ejemplo. Que no pueden establecer ningún tipo de manifestación de apoyo a su candidato, a su debatiente, o de rechazo a otro candidato o a otro debatiente. ¿Se dan cuenta? Entonces, como una forma de que nada contribuya al debate, sino la fuerza de la idea, y no de una galería enfervorizada aplaudiendo. ¿Ya? A veces, por ejemplo, confundimos espacios democráticos con asambleísmo y griteríos, ¿verdad? Que nada tienen de democrático. ¿Ya? Nada tienen de democrático. Muchas veces posiciones mayoritarias no necesariamente son correctas por el hecho de ser mayoritarias. ¿Ya? Descarten eso, que siempre las mayorías tienen la razón. Lo que pasa es que de todas maneras, aunque a veces una mayoría no esté en la razón, la regla del juego democráticas, ¿verdad? Te lleva a respetar la voluntad de la mayoría. Bueno, y será responsabilidad, ¿no es cierto?, de los gobernantes, del poder legislativo, de la justicia, de las universidades, de la gente de conocimiento, etcétera, orientar correctamente a la opinión mayoritaria para que deje de ser equivocada y sea certera. Bueno, la estructura del debate. En primer lugar, la apertura. El moderador está a cargo de abrir el debate para introducir el tema, haciendo especial énfasis en su interés y actualidad. ¿Ya? Eso también es importante. Generalmente el debate lo abre el moderador. Saluda al público, ¿verdad? O sea, el público presente ahí o a través de los medios de comunicación. Ojo, hay debates radiales y debates televisivos y también asumo que debates digitales, ¿no es cierto? Que tú puedes presenciarlo a través de alguna página web, ¿verdad? Bueno, también generalmente el moderador presenta a los debatientes, ¿ya? Algún tipo de currículum, recorrido, ¿verdad? De vida, trayectoria profesional, trayectoria política, trayectoria del servicio público u otra circunstancia valedera o destacada que tal o cual debatiente o candidato o candidata, ¿no es cierto?, sea interesante conocer, ¿ya? El cuerpo del debate. Bueno, son los participantes quienes se encuentran a cargo del cuerpo. Esta fase es la asignada a la discusión del tema, donde las distintas opiniones se verán enfrentadas y la fuerza de los argumentos puestos a prueba, ¿ya? Puestos a prueba. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, una instancia, ¿no es cierto?, que considerar, ¿ya? El debate, ¿no es cierto?, la parte medular es el cuerpo del debate, ¿ya? Ahí precisamente viene como lo bueno, digamos. De verdad, las credenciales que puedan tener los candidatos, ¿verdad?, tienen que ser sacadas ahí. Manejo grupal, manejo, ¿cierto?, de emociones blandas, manejo, ¿verdad?, de contraargumentación, inteligencia emocional, que también es clave. Un candidato o una candidata que se muestra ofuscado, ¿verdad?, que nubla, se nubla lo que está diciendo porque se molestó con otro candidato o con los moderadores, ¿verdad? Evidentemente va a ser sancionado, ya sea por la opinión pública o por el jurado de debate, ¿ya? No, si estamos hablando de un debate, por ejemplo, de concurso, una actitud como esa, como la estoy señalando, evidentemente va a ser sancionada, ¿ya? ¿Cómo se sanciona? Mediante pérdida de puntos, etcétera, o no va a ganar el debate, ¿se dan cuenta? Entonces, también por eso es importante, por ejemplo, algunos tips de acá locales que le puedo dar. Generalmente, el candidato o candidata que permanezca más impasible, porque ya si hay un panel de periodistas que está haciendo preguntas,
Evidentemente, muchas de esas preguntas no van a ser del agrado del debatiente. Pueden ser incómodas incluso. Hay una regla que antes se cumplía y ahora hay como una línea divisoria un tanto más profusa, ¿no es cierto? Que tienen que ser preguntas de carácter público, ¿ya? Que no apunten a la vida personal del candidato o del debatiente, ¿ya? Claro, porque el ámbito familiar, ¿no es cierto?, personal, suele ser no de interés público. Ahora, a veces ocurre que estas personalidades, su vida familiar muchas veces ya no es tan privada. Entonces, le pongo un montón de muestras. Ustedes saben que uno de los candidatos a presidente, ¿no es cierto?, en el mes de noviembre, ¿verdad?, es Franco Parisi, ¿no es cierto? Candidato que, increíble, entre todo esto yo no lo escuchaba desde los tiempos más maduros que Groff, a comienzos del siglo XX, que fue un candidato que fue candidato a la presidencia de Chile desde fuera del país. Ya primero estuvo en Francia, después en la isla de Pascua. Bueno, no está entre todos nosotros propiamente tal. De ese tiempo hasta ahora yo nunca había visto una cosa así, que un candidato, ¿verdad?, lo fuera desde lejos. Bueno, él tiene un lío judicial por pensión alimenticia, ¿no es cierto? Y había tenido otros líos antes, ¿ya? Unas acusaciones por ahí. Entonces, bueno, ¿dónde termina lo privado familiar y comienza lo público? Claro, ahí hoy día, ¿no es cierto?, es lo siguiente, ¿eh? Si un tema, aunque sea de carácter privado, se judicializa, o sea, se lleva a la justicia, deja de ser muy ya privado. Pasa, de hecho, sépanlo, en un juicio de carácter civil, por ejemplo, cualquier persona puede ingresar como público. Basta que tenga los comportamientos adecuados, ¿verdad?, a menos que el tribunal, a partir, ¿no es cierto?, de una razón fundamentada, prohíba, ¿no es verdad?, el ingreso de público, etc. Cuando puede haber, ¿no es cierto?, peligro de conmoción, agresión a las partes, ¿verdad? Pero si no es así, uno puede, por ejemplo, no sería mucho interés, pero podría ir a presenciar un juicio de desconocidos para uno. Y legalmente es así, porque es público la judicialización, ¿ya? Entonces, ahí es donde precisamente, ¿verdad?, quien está contribuyendo a las preguntas, todo eso, deberá tener, ¿no es cierto?, una visión absolutamente clara, qué es lo que es de interés público y qué es lo que es, ¿no es cierto?, más bien de la esfera privada de él o la debatiente. La sesión de preguntas y respuestas es una parte fundamental dentro del debate, porque es en ella donde el público termina por inclinarse a favor o en contra de una postura. Hay dos tipos de sección de preguntas, dos tipos. Una, que sea del público y en forma aleatoria. Ya antaño se le entregaba, por ejemplo, una suerte de tarjetas, ¿verdad?, al público para que ahí escribiera sus preguntas, las hacían llegar, ¿verdad?, a un grupo seleccionador, ¿verdad?, o las agrupaba por temas y las transmitía a los debatientes. Es una forma. Y la otra, ¿verdad?, es que también a través de esa forma también hoy día se canaliza a través de Twitter, ¿eh? Realmente Twitter. Bueno, y la otra manera es que ya puede ser público también, pero las principales preguntas las hace un panel de expertos, ¿ya? Un panel de expertos. Y a veces se producen interesantes diálogos, a veces no bastante amistosos, ¿verdad?, entre ese panel de expertos y los candidatos. Yo recuerdo hace poco, cuando estábamos en el proceso de las primarias, ¿verdad?, de lo que era no la concentración, del pacto, ¿verdad?, que hacía entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, ¿verdad?, es decir, la extrema izquierda de Chile. Dos candidatos, Gabriel Boric, que finalmente ganó, y Daniel Jadwe. Sergio Jadwe es otro, este es Daniel Jadwe, bueno, alcalde de Recoleta con bastante éxito en nuestro país. Y él se enfrascó en una discusión bastante, de mi punto de vista, un error de él. Pero de mi punto de vista fue un error de él, ¿ya? Con una periodista de Canal 13, Mónica Pérez, ¿ya?, la cual le preguntó por cuando él habría dicho que él en el gobierno iba a acabar con las pymes, ya iba a quitarle el apoyo a las pymes, y la cantidad, ¿no es cierto?, de argumentos y de contraargumentos que se produjeron fue bastante notable, ¿ya? Y después, ¿no es verdad?, no se podía cambiar de tema porque seguía enfrascados. Las caras que ponía, de hecho, él no contestaba lo que le preguntaba, sino me estaba muy molesto. Y se sintió eso. Eso la opinión pública lo penaliza. Yo no digo que que Daniel Jadwe, ¿ya? A ver, Sergio Jadwe fue un famoso dirigente del fútbol chileno, ¿verdad?, que, bueno, tuvo un final bastante poco feliz.
ya fue acusado de fraude, estafa, robo. Hoy día está en Estados Unidos, acogido a una ley de allá. Bueno, Daniel Jadwe, ¿verdad? Yo no digo que haya perdido por ese debate, ya, Daniel Jadwe. No digo que perdió por eso, pero a lo mejor contribuyó, porque Gabriel Boric, ¿cierto?, a pesar de que es más joven, demostró mejor manejo frente a preguntas incisivas que le hacían los periodistas, ¿ya? Nunca se salió de contexto, nunca se salió de las casillas, ¿verdad? Se mantuvo siempre de manera más neutra, más calmada, ¿ya? Entonces, por lo general, ¿verdad?, en la sección de preguntas es donde finalmente se puede establecer quién ganó un debate. Ahora, es complejo un tema, a veces es difícil saber quién gana un debate de verdad. Claro, porque a lo mejor hay temas que se puede destacar más uno, temas que se puede destacar más otro, pero de repente hay tantas interpretaciones como posturas diferentes a la situación. Yo me he fijado por los comentarios que leí, porque no lo he visto, todo me lo he perdido alguno por otros motivos familiares, digamos. Pero, por ejemplo, en los últimos candidatos, debates presidenciales, ¿verdad? Uno de los, increíble, de los más favorecidos en el debate, estoy hablando del debate mismo, como actividad, digamos, de diálogo y discusión, ha sido uno de los candidatos más extremos de la derecha, que fue José Antonio Kast, ¿ya? Que logró imponer mejor sus ideas que el otro candidato de derecha, que es Sichel, una derecha más moderada, más democrática, ¿no es cierto? Kast es una derecha más conservadora, más ligada al autoritarismo. Pero ocurre que a lo mejor ciertos manejos que Kast puede haber tenido y que no los tuvo Sichel, ¿ya? Porque Sichel también fue un fenómeno, ¿verdad?, interesante desde el punto de vista de la novedad, ¿verdad?, exdemócrata cristiano, pero que ahora iba por la derecha, etcétera. Su vida de clase media, él durante un tiempo largo de su vida no se llamó Sichel, el apellido Sichel era el apellido Iglesias, el apellido Las, ¿verdad? Cuando ya grande, conoce al papá, ¿verdad?, con el cual compartió una cantidad de años, me parece que 10, cambió su apellido, después el papá muere, ¿verdad? Y después, a partir de eso, Sebastián, ¿verdad?, empezó a ocupar cargos, fue presidente del Banco de Estado, ministro de Economía, ¿cierto? Entonces, es interesante el tema, pero las instancias de los debatientes, fíjense, las conclusiones, digamos, de los debatientes no lo han dejado muy bien parado a Sebastián Sichel en los últimos debates. Se le ha visto un poco confuso en su idea, claro, porque también la formación política de los debatientes también influye, ciertamente influye, ¿ya? En tiempos petenos, en Chile, ¿verdad?, habían grandes debates con destacados moderadores. El periodista Hernández Parque, ¿no es cierto?, en el década del 60-70, Jaime Celedón, Hernán Prej, el mismo Alejandro Guiller, que después fue candidato, antes él fue varias veces moderador de debates presidenciales. Ahora, por ejemplo, ya más jóvenes y con otro estilo, ¿verdad?, periodista Matamala, Mónica Rincón, de CNN Chile y Chilevisión respectivamente, ¿verdad? Tienen otro estilo, sí, ¿ya? Un estilo un poco más mordaz, raya medio en la ironía, ¿cierto?, un poco para ir pulsando hacia los candidatos para que esto muestre credenciales. Si de eso se trata. Estamos hablando de candidatos a la presidencia de la República, muchachos. Por lo tanto, no pueden ser, por ejemplo, personas que constantemente digan que no saben de tema. Esto lo he contado ya varias veces en varios cursos, ya, pero bueno, ustedes no, lo primero que les hacer ahora de este ramo, por lo tanto se las cuento a ustedes. Tiempo atrás, por ejemplo, no un debate, fue una entrevista grupal. Una entrevista grupal que distintos moderadores le hacen a una persona. En este caso, en ese momento todavía lo es, senador Osandón, el Cote Osandón, el famoso Manuel José Osandón. Ya, pues ocurre que varias veces lo pillaron. Y en su calidad de senador, y de cosas que más encima él había legislado. Yo me acuerdo que este periodista Matamala, ¿ya? Le pregunta a Osandón, ¿verdad?, al senador Osandón, ¿qué opinaba sobre el Acuerdo de París, que él había votado como favorable? Y la verdad es que yo creo que ni se acordaba Osandón de qué consistía el Acuerdo de París. Un acuerdo que tiene que ver con la ecología, con el tema, la sustentabilidad, ¿verdad?, el medio ambiente, de ese estilo. Y la verdad es que trataba de como acercarse al tema, pero se notaba muy débil. Después le preguntaba otra cosa y también no anduvo ni cerca. Hasta que, no sé si ustedes lo ubican, ¿verdad?, salió de la televisión, también bien en medios digitales. Fernando Villegas, el sociólogo, le hace la siguiente ironía: señor Osandón, diga a lo mejor de qué es lo que usted sabe para preguntarle, porque la verdad es que cosas que le preguntamos usted dice que no sabe. Y ahí el otro le responde irónicamente también que él sabe harto de gastronomía, ¿ya?
sabe muy bien cómo preparar el pollo al limón o algo así, me contestó, ¿ya? Entonces, bueno, ¿se dan cuenta? Tampoco es dable que un candidato, ¿cierto? O un debatiente quede constantemente en blanco. Eso va a ser penalizado. Si eso en un concurso de debate, está claro que vas a perder. No sé por dónde ganar si partiste diciendo que a una pregunta dijiste que no sabías. Es como llegar a un examen de grado, ¿verdad? Y partir diciendo la primera pregunta no sé, profesor. Una. Segundo tema, ¿verdad? En el caso, ¿no es cierto?, de los debates, ahí dice, por ejemplo, cuando usted da la posibilidad de la persona manejar el tiempo, dije, ya esto lo contestaré al final, esto lo contestaré después. Entonces, tiempo atrás, ¿verdad? Tampoco la actuación del otro candidato, del hombre delante Boric, no fue muy celebrada porque dejó muchas cosas para momentos más tarde. Entonces, lo que se rumoreaba, ¿verdad?, es que también lo pillaban con preguntas. Entonces, al posponer la respuesta, en ese instante su grupo asesor le enviaba las posibles respuestas por WhatsApp. Claro, así está. Eso salió en la prensa política, ¿ya? O, por ejemplo, esa controversia entre José Antonio Kast y Yana Proboste, en la cual vimos a Yana Proboste, a cual yo conozco personalmente, era de mi generación en la Universidad de la UPLA, la Universidad de Playa Ancha. Ella estudió educación física como carrera originaria, ¿ya? Recuerdo perfectamente Yana Proboste en la universidad, por ejemplo. No tengo ninguna empacho en decirlo, no tendría por qué tampoco. Pero ese instante se le vio mal a Yana, mal. Muy descontrolada, ¿verdad? Y ahí, ¿para qué estamos en cosas? Afloró el mejor estilo político de Kast, ¿ya? Porque la vio que estaba exasperada y la siguió como ironizando. Es un tema cuando a Yana Proboste, ustedes lo sepan, la sacaron de ministra de Educación, ¿ya? Tuvo un lío con la Junaed, me acuerdo. Hasta el día de hoy, ella fue una posición política, la sacaron por esa vía, ella nunca estuvo presa por nada, pero habían platas metidas. Ustedes saben que ese tema es delicado. Reitero, para ser bien justo, no hubo ninguna condena en contra de Yana Proboste, no que haya ido presa porque se robó plata, no, ¿ya? Pero políticamente le costó el cargo, ¿ya? Como a otro ministro de Educación, ¿ven? Entonces, cuando Kast sacó esa colación, se mostró muy, muy exasperada, Yana, muy exasperada, y eso juega muy en contra del tema político, del tema evaluación política, ¿ya? En la conclusión del debate es necesario hacer un breve resumen de las posturas, así como se anuncia la postura que prevaleció o el grupo ganador del debate, si fuera necesario decirlo, ¿ya? Eso es al final. Realmente aquí estamos hablando, este punto ahí, estamos hablando de debate como concurso, ¿ya? Como competencia. Entonces, generalmente el jurado, cuando proclama un grupo de debatientes como ganador, ¿verdad? A veces argumenta. Porque yo creo que fundamentalmente para tranquilizar el otro grupo, el que perdió, las razones de por qué se está estableciendo. También yo he sabido que de repente, sobre todo profesores asesores de equipos de debate han apelado de repente a decisiones que a su juicio no han sido las más correctas, ¿ya? Claro, yo nunca he sido asesor de un equipo de debate, nunca, para que le voy a mentir. Pero si en alguna oportunidad me corresponde apoyar desde la óptica de mis asignaturas, ¿verdad?, a unos jóvenes, ¿verdad?, en un colegio. Y después conversando con el colega, que él era el encargado, ¿verdad?, me decía que sentía que la argumentación que se le dio, porque su equipo perdió en la final, por ejemplo, no lo satisfacía. Porque él sintió que hubo un saqueo ahí desde el punto de vista del jurado, ¿ah? Claro, porque, mira, haciendo una comparación, por ejemplo, ya, uno ve un deporte de competición, el básquet, el fútbol, el voleibol, ya, gana el fondo que hace más tanto, ¿verdad?, anotaciones. En cambio, de repente, chuta, saltos ornamentales, es un jurado que asigna notas, y más encima es inapelable, ¿no es cierto? Gimnasia artística, por ejemplo, o gimnasia con aparatos. Dice, tanto, uno como lego en la materia, ve perfecto, y aparece 9,7, ¿y por qué no tiene un 2? O sea, un 10, perdón. ¿Verdad? Entonces, ahí de repente se producen como cosas un tanto subjetivas, ¿ya? O sea, subjetivas para uno, que no es experto en el tema, ¿se dan cuenta?
Bueno, reglas o recomendaciones del debate o de los debates. Por ejemplo, respetar el tiempo de cada uno de los participantes. Después, dos o más personas no pueden hablar al mismo tiempo. Eso, ¿verdad?, es bastante complejo. No imponer ningún punto de vista personal, aunque cuesta. Sobre todo en los tiempos actuales cuesta mucho no hablar como de sí mismo, no imponer su punto de vista. No burlarse de la intervención de nadie. ¿Ya? Esas muecas, esos rostros de repente un tanto irónicos, ¿verdad? No contribuyen. O sea, es más, le juega en contra que lo hace, ¿cierto? No es que tenga nada malo especialmente contra Daniel Jadwe, pero yo me acuerdo de ese altercado con Mónica Rincón, con Mónica Pérez, perdón, las caras y las muecas que él hacía, ¿verdad? Y la terminología que él usaba, incluso tanto agresiva, la verdad es que yo creo que le jugó en contra al buen alcalde de Recoleta. Pero ahí no había que evaluarlo como alcalde, había que evaluarlo como candidato. Y la verdad que no mostró habilidades blandas. Hablar con seguridad y libertad, ¿ya? Con seguridad y libertad. Un candidato muy dubitativo, un debatiente, perdón, muy dubitativo, que constantemente tiene que mirar sus apuntes para establecer la línea de conducción, o que no se sale, ¿verdad?, de lo que él tiene preparado frente a cualquier pregunta un tanto, externa a su texto, ¿verdad?, se pierde, no ayuda. Sin duda que va a ser penalizado por un jurado de debate o por la opinión pública. Escuchar con atención, eso también es fundamental, ¿ya? Yo puedo vencer la idea de mi adversario si le pongo absoluta atención a lo que me está diciendo mi adversario. Adversario entendido como rival en el debate, a eso me refiero. Porque si no lo estoy pescando mucho, ¿cómo lo voy a poder rebatir? Y eso hoy día es una dificultad, ¿ya? Hemos perdido capacidad de escucha y sobre todo capacidad de escucha analítica. ¿Qué me está diciendo el otro? ¿Cómo yo puedo confrontar lo que me está diciendo el otro, verdad? Y vencer su idea con otra idea mejor. ¿Se dan cuenta? Entonces, es bien complicado. Son los tiempos actuales. Bueno, que participa en talleres de debate o en grupos de debate, ¿verdad? Hay técnicas para eso, ¿ah? Bueno, utilizar un vocabulario adecuado, evitando palabras de registro informal o altisonantes, ¿ya? Por ejemplo, de repente, hay ciertos espacios, ya, incluso en otras casos yo lo he señalado también. Uno, por ejemplo, en un contexto familiar, de convivencia, entre colegas, puede darse el lujo de repente a ciertas palabras no académicas, ¿no es cierto? Pero hay ciertos espacios que no, porque que debe haber una formalidad. A mí en lo personal, y nunca me he sentido ni un santurrón, ni un beato, ni un pacato, ni nada de eso, ¿ya? Pero es verdad, lo hice en otras clases, por ejemplo, cuando hablamos del registro del habla, por ejemplo. No me siento cómodo cuando en un programa de televisión se exagera de repente de la palabrota, el doble sentido, mucha broma de la cintura para abajo. A mí en lo personal no me gusta. Y yo, insisto, no me defino en lo personal como un pacato, un beato, nada de eso, ¿ya? Sé reírme de una buena talla, por ejemplo, pero en los contextos adecuados. Y un debate, ¿verdad? Cuando tú estás mostrando credenciales frente a temas distintos, ¿verdad? Debes también cautelar ese punto, porque si no, te puede costar muchas cosas. Y también de repente ciertas palabras altisonantes, rebuscadas, que no muchas veces no viene al caso, que el público se está dando cuenta de que son argumentos, ¿verdad?, como para mostrar o tirar, como digo yo, la gireta encima, ¿ya? La palabra, ¿verdad?, sin ser, ¿no es cierto?, coloquial, pero tú puedes usar palabras entendibles para el público, al cual va dirigido tu mensaje, te entienda lo que está diciendo. Fíjense que uno de los maestros de eso, de repente a bajar un poco el vocabulario complejo y llevarlo a un vocabulario asequible para todos, incluso el hombre frente al espejo ensayaba hasta las gesticulaciones, caía de repente en silencio pero estratégico, ¿va? Y después alzaba la voz grandemente. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? Hitler. Hitler era un maestro en eso, ¿ya? En cómo cautivar las masas mediante ese tema. O sea, para Alemania y para el mundo entero, ¿verdad?, la monstruosidad de su proyecto de política, digamos. Pero en el plano, digamos, comunicacional, él y muchos de sus secuaces, Goebbels, el principal de ellos, en materia comunicacional, de verdad, eran maestros. ¿Cómo lograron un partido político bastante minoritario como era el partido nazi, ¿verdad?, en la década del 20 en Alemania, a ser el partido mayoritario, al punto que eliminó a los otros, lo eliminó
directamente, realmente, no estoy usando una metáfora. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que evitar ambas cosas. El lenguaje altisonante, lleno de palabras rebuscadas, ¿verdad? Y también la demasiada informalidad, ¿ya? No sé, bueno, aquí hay mayoría damas, pero, ejemplo, a lo mejor alguno de ustedes es futbolera, le gusta el fútbol, bueno, en televisión, ¿verdad? Está el programa Todos Somos Técnicos, ¿ya? Y a veces de repente yo me complico de repente con ciertos tonos que se utiliza en ese debate, ¿ya? Mucha broma, y sobre todo que hay un horario que a veces puede estar niños escuchando. Y eso también, ojo, esos puntos. En un debate, ¿verdad? Cualquier atisbo de grosería o de mal gusto, evidente, penalizado pero con ganas. Y si es un debate político, su principal castigo va a ser, obviamente, el electorado, ¿verdad?, a lo cual pretende llegar de manera, ¿no es cierto?, por así decirlo, rechazo, ¿ya? Bueno, los ejercicios formativos acostumbrados, ¿verdad?, quienes participan en el debate, acuérdense, moderador, ¿verdad?, equipo, persona o equipo de debate, y hay público. 4 características del debate, ¿verdad? Tenemos aquí por el tema de la formalidad, ¿verdad? Debate de tipo espontáneo, etc. Ya, entonces, desarrollar un argumento a favor y otro en contra sobre la siguiente interrogante. ¿Puede el cine chileno competir a nivel mundial? ¿Ya? Entonces, ahí, elaborar un argumento a favor y uno en contra. ¿Puede el cine chileno por tal motivo? Voy a inventar uno. Porque tiene buenos cineastas, ¿no es cierto? Lo cual logró instalar cintas a nivel internacional bastante destacadas. Las últimas, el Inspector Topo, La Mujer Fantástica, una animación, ¿no es cierto? El Callao parece, ¿no? Bueno, hay una película chilena que también ganó un Oscar, que no se nombró mucho, que era con animaciones, antes de Una Mujer Fantástica. Ya. La de los hijos, ¿no? ¿Ah? La del oso. Parece, ¿no? Ahí después tú puedes buscar el título exacto. Fue una película chilena que antes de Una Mujer Fantástica también ganó un Oscar, como animaciones. El Inspector Topo no ganó el premio máximo, ¿verdad? Pero fue muy bien evaluada. De este señor, ¿verdad? De ciudad que ha salido en varios avisos, ¿eh? Ese actor. O sea, un actor chileno de origen árabe. Ha salido en varios avisos. Y Marcha del Tiempo también, la Luna en el Espejo, La Dama en la Palomera, Frontera, no sé, si de verdad tiene buenas cintas, Promedio Rojo, ¿cierto? La trilogía, ¿verdad?, de Nicolás López, No Estoy Loca, esos son 3, Sin Filtro, y me faltó una, ya. O sea, hay instancias del cine chileno a nivel internacional. Bueno, esto que estoy diciendo son argumentos de eso, ¿eh? El tema, ¿verdad? El debate, pero es una argumentación. ¿Ya? ¿Cuál es el rol de moderador? Presentar el tema, ¿verdad? A los debatientes, las reglas del juego, los tiempos a consignar. ¿Por qué es importante la serie de preguntas en el debate? ¿Ya? Porque en el fondo, a partir de las preguntas en el debate, en el fondo se sabe quién ganó el debate. Logró imponer, ¿no es cierto?, de mejor forma sus puntos de vista. ¿Ya? Ahora, lo interesante en esto, de verdad lo digo claramente, ¿eh?, habría sido generar un debate, ¿no? Instancias de debate aquí en el curso. Dividir el curso en grupos, las personas que participan, ¿verdad? Y debatir temas. Por distintas complicaciones, ¿verdad?, de distintas índole, algunas técnicas y otras de otra naturaleza, ¿verdad? No hicimos eso, sino que a partir de textos bastante breves, generar conceptos con posturas. Ya ahí tenemos, ¿verdad?, la pregunta esencial 27, la 1, un texto muy, muy corto, ¿ya? Ahí usted tiene que identificar el tema planteado en el texto. Después, ¿cuál es la postura expuesta? ¿Ya? Usted, la persona que está contestando la pregunta esencial, ¿está a favor o en contra del tema? ¿Por qué? Establecer el por qué. ¿Ya? Y en la pregunta esencial 2, ¿ya?, hay otro texto, ¿verdad? Entonces usted tiene que identificar el tema de ese texto, cuál es la postura de ese tema que aparece en el texto, ¿ya?, y cuál es su postura, la suya, en relación a si está a favor o en contra de lo que ahí dice y por qué. El por qué es clave, muchachos. El por qué es súper clave. ¿Ya? Entonces, sería interesante, ¿verdad? A lo mejor escuchar alguna consulta, alguna apreciación, ¿verdad?, sobre toda esta temática.
Profe, yo tengo una pregunta. Ahí dice, Dígame. ¿cuál es el tema planteado en este texto? Claro. ¿Cuál es el tema? Es el tema planteado acá. Claro. ¿Cuál es el tema? ¿Ah? El texto. Esa es la misma pregunta, la A, perdón, para los dos. ¿Ya? ¿Cuál es el? En los dos casos nos faltó el él. Ya no importa que lo ponemos. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? ¿Ya? Planteado en ese texto. Lo mismo acá. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra consulta de la materia? Ya, está pero clarísima. Como está clarísima, ¿verdad? Quisiera en este último ratito compartir con ustedes un videito que les puede ayudar bastante a lo mejor